los bendiga, hermano. Gloria a Dios. Queremos, quiero hablar un poquito acerca de este tema, la restauración de los espíritus de 4 generaciones. Cada uno de los temas que tratamos primero son bíblicos. Luego después, una de las cosas que quiero recordar, y esta es nuestra enseñanza, ¿verdad? Primero, somos un ser integral, y la Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Según mi Biblia y según Pablo dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezca irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. De que el alma es eterna, pues no hay discusión, ¿verdad? Y de que el espíritu es eterno, eso tampoco hay discusión. El hombre muere y dice la Biblia que el cuerpo va al polvo, el alma va al Seol y el espíritu regresa al Padre, el Padre Dios que lo creó. Y hasta ahí todos estamos bien con la explicación, ¿verdad? Que deberíamos de ser espíritus justificados y perfeccionados para poder entrar de regreso a la casa. Si no, no se puede entrar. Ahora, yo quiero, bendito el nombre del Señor, mostrar por las Escrituras. Siempre nosotros estamos en el punto donde deberíamos de entender que de la misma manera que cuidamos el cuerpo, y fíjese, yo no le quiero, hermano, yo no le quiero restar importancia a la necesidad de cuidar el cuerpo, porque la Biblia dice que el cuerpo es lo que es templo del Espíritu Santo. O sea, para Dios todo el ser es importante. O sea, cuando estoy hablando de todo el ser, estoy hablando del espíritu, del alma y del cuerpo. Ahora, todos nosotros sabemos que el cuerpo, el externo, envejece, se deteriora, y la Biblia dice que el interno es el que va a ser vestido con el cuerpo glorificado. O sea, el interno es el que va a recibir vestiduras de gloria. Luego después, y me gustaría que usted, solo estoy explicando cosas que son bíblicas, no estoy mencionando los versículos, pero son cosas que usted ya maneja. Luego después nosotros deberíamos de entender que la restauración de Dios para nosotros no es de afuera hacia adentro, sino que es de adentro hacia afuera. O sea, Dios puede provocar una sanidad, pero si alguien no ha sido restaurado en su espíritu y en su alma, esa sanidad, esa persona la va a usar de forma incorrecta, porque su espíritu está dañado. Es más, la Biblia dice: el espíritu triste seca los huesos. Así que Dios hace un milagro, pero si el espíritu está enfermo, los huesos se vuelven a enfermar, el cuerpo se puede volver a enfermar. Estoy hablando literalmente, es lo que dice la Biblia, pero en términos espirituales, nosotros necesitamos que nuestro espíritu sea lo primero que Dios sana. ¿Sí? Es lo primero. Una cosa es que Dios le da vida a tu espíritu, y otra cosa es que tú recibas sanidad en tu espíritu. Entonces, miremos unos minutos a la luz de la palabra de Dios, y unos minutos me voy a dejar entender. Job 37:14, y esto es en el año de reposo. Escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. El Señor, ya usted conoce la condición de Job, ¿verdad? De seguro usted debe de entender que Job estaba enfermo físicamente, su alma estaba abatida, y su espíritu, dice la palabra de Dios, también estaba confundido. Entonces, capítulo 37, el Señor
va a comenzar una obra extraordinaria en el que es su obra de restauración. Y lo que Dios le dice es, detente, la palabra detente es descansa, espérate unos minutos, persiste, prevalece, pero, y se lo puse, la palabra detente también significa reposar. Entonces viene Dios y le dice a Job, reposa y considera. Entonces, en el año del reposo, porque, y aquí es donde me quiero detener, una de las cosas que Dios quiere, o una de las cosas por las cuales Dios quiere que nosotros reposemos, es para que nuestro espíritu y nuestra alma sea restaurada. Pero entonces la palabra aquí detente se pudo traducir reposar. Escucha esto, Job, reposa y considera. Y ya esto de considerar tiene que ver con la necesidad de separar mentalmente, de distinguir, de entender, de discernir, de que haya prudencia, de que haya cordura. Reposa y considera las maravillas de Dios. Ok, son innumerables, pero yo quiero que usted vea el principio en el que el Señor nos quiere introducir a nosotros. Reposa. Nadie que no repose puede detenerse a pensar en la obra de Dios. O sea, en los milagros de Dios, en los tratos de Dios personales con la vida de uno. Entonces, aquí le traje 4 traducciones diferentes. Esta que le pongo primero me dio hasta risa. Después me dieron deseos de llorar. Porque, hermano, Dios diciéndome, tenme paciencia. O sea, en otras palabras, ¿cuáles son tus batallas? ¿Cuáles son tus conflictos? Tenme paciencia, espérame. Es como cuando tú le dices, yo recuerdo que yo le prometía algo a mi hija Kelly y a los 15 minutos mi hija Kelly venía, ¿cuándo me lo vas a dar? ¿Tú te acordaste que me lo prometiste? Y empezaba aquello, hermano, que era una tortura. Entonces yo tenía que decirle a mi hija Kelly, ¿alguna vez yo te he mentido? La próxima reacción de Kelly era así, como una computadora, registrar en el disco, a ver si de verdad alguna vez yo le había mentido. Entonces después me decía, no, nunca me has mentido. Ok, cada vez que te prometo algo, te lo cumplo, ¿sí o no? Sí, papi. Bueno, entonces, tenme paciencia, espérame. Pero ¿y qué tiempo? Tenme paciencia, espérame. Entonces, a veces algunos de ustedes están como Kelly, ¿verdad? Pero hace 15 minutos me lo prometiste y viene el Señor y te dice, tenme paciencia. Eso es reposar. Tenme paciencia. Y porque lo que quiero es que en este tiempo de conflicto o de batallas espirituales, no solo me tengas paciencia, sino que te acuerdes de todo el bien que te he hecho, que traigas a la memoria todas las obras que he hecho contigo durante toda tu vida. Tenme paciencia. Fíjense, tenme paciencia y escúchame. Parece que la paciencia está ligada íntimamente al principio de escuchar. O sea, no sé si alguna vez has estado hablando con una persona y esa persona se muestra tan impaciente que tú sabes que no te está escuchando. Dios sabe cuando nosotros somos impacientes y no le estamos escuchando. La otra traducción, escucha esto, Job, atiende. Entonces Dios lo envía a contemplar las maravillas. La tercera traducción, escucha esto tranquilo, Job. O sea, que hay 2 maneras de escuchar, tranquilo e intranquilo. O sea, intranquilo nadie escucha, o escucha solo una parte, pero Dios le dice a
escucha esto tranquilo. Y mire lo que le dice: piensa en las maravillas de Dios. Piensa, detente un ratito y ponte a pensar en las maravillas de Dios. O sea, mira, hermano, aquí tendríamos 1, 2, 3, 15, 30, 40 mensajes y no acabaríamos con las maravillas de Dios. Porque para empezar, la creación es una maravilla de Dios. Toda la creación está bajo leyes que Dios le puso a la creación. Y nada de la creación se ha escapado de la mano de Dios, ni se puede escapar. Solo eso. O sea, por favor, hermano, tiene que haber un ser pensante, pero poderosísimo. Mire, para creer que una célula se empezó a mover y se multiplicó, y luego terminó siendo mono, y luego después hombre, hay que tener más fe para creer eso. Y claro que eso no es fe, eso es una seducción de un espíritu sucio e inmundo. Pero toda, hermano, toda la creación, dice la Biblia, testifica de la grandeza de Dios y del poder de Dios. Nosotros no nos hemos salido de aquí. Sin embargo, todo el cosmos está regido por leyes. Y entonces, cuando Dios le habla a este Job, le dice: escucha tranquilo. Escucha, por favor, detente unos minutos. Escucha tranquilo y ponte a pensar en las maravillas de Dios. La última versión me gustó tanto porque este es el año del reposo. Y dice: escucha esto, Job, repósate. Repósate. Primero es necesario entrar en el reposo para luego tener el detalle de considerar las maravillas de Dios. Fíjense dónde estoy. Ya en unos minutos me voy a salir de ahí, pero yo solo quiero que usted vea eso. Ahora, quiero seguir en cuanto a administración. El título del tema es ¿cuál, por favor? La restauración. La restauración de los espíritus por 4 generaciones. Y quiero mostrarle por las escrituras el poder que tiene la palabra de Dios. Porque Él no va a restaurar 4 generaciones hacia atrás, sino que Él va a restaurar 4 generaciones hacia adelante. O sea, yo no quiero bendecir a usted, quiero bendecir a sus hijos, quiero bendecir a sus nietos, quiero bendecir a sus bisnietos, bendito el nombre del Señor. Entonces quiero que mire aquí, esto es tremendo. Usted dirá: el apóstol está chocho porque va a ser abuelo. No, es que este es un culto de familia. Y yo lo que creo, yo creo lo que la palabra de Dios dice que Dios va a hacer, pero en la forma en que Dios lo dice que lo va a hacer. Entonces mire esto, hermano. Este es un mandamiento, Primera de Crónicas 16:12. Estas son unas palabras de David. David dice: recordad las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de ¿qué? De su boca. Cuando nosotros leemos la palabra juicio, generalmente lo que estamos es pensando en un juicio donde estamos siendo condenados y estamos siendo sentenciados, pero eso bíblicamente no es así. Cuando se habla de los juicios de Dios, se habla de la cordura de Dios. Dios, o sea, decir que una persona es juiciosa, es decir, que esa persona es cuerda, que tiene un juicio sano y la capacidad de hacer el bien, bendito el nombre del Señor, y de no hacer locuras. Entonces, miren lo que dijo el salmista: recuerden las maravillas. Entonces, la palabra recordar significa así: donde yo hiciere que esté la memoria. O sea, fíjense que estaba hablando yo hoy con una persona y dice que él había decidido en su corazón siempre pensar lo mejor. Y dice que en días pasados estaba con su jefe en su auto. Él estaba manejando y su jefe estaba aquí y les tomó
así un tranque grandísimo por un accidente así como el que le tocó a usted ahorita, bendito Dios, en el 35. Y entonces, pero él estaba en un tranque y el jefe estaba desesperado. Y entonces lo que el jefe le dijo fue, ¿y cómo tú le haces para estar tan tranquilo? Y él dijo, tengo dos opciones. Tengo la opción de ver la cara negativa de esto, el tiempo que he perdido, el accidente, la hora que llevo trancado aquí, pero tengo la otra posibilidad de verle la otra cara de la moneda. Y entonces él le dijo, ¿y cuál es la cara bonita de esto? Pues que estoy platicando contigo, que te conocí, que estoy aprendiendo de ti. Porque si estás en este lugar y en este puesto, experiencia tienes. Entonces, fíjese, hermano, cada cual escoge ver, pero por naturaleza, sea sincero conmigo, por naturaleza humana, ¿qué es lo primero que vemos? Por favor, dígame, contésteme, sea sincero, ministrese conmigo. ¿Qué es lo primero que usted ve? Lo malo, hermano. Y eso es lo que no lo deja a usted superar la barrera que lo topa. O sea, usted siente que topó su límite y eso, y usted lo que piensa es que lo malo está determinando su vida en ese momento, pero eso no es cierto. Y le voy a decir por qué no es cierto. Porque Romanos 8:28 dice que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender a hacer es contemplar. Entonces, miren lo que dice el salmista David, recordar. Entonces, una de las cosas que tienes que hacer es hacer que tu memoria vaya hacia el milagro, el que Dios hizo, pero también el que tú esperas, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve. Entonces, la fe te lleva a recordar no solo el milagro que Dios te hizo, sino el que tú esperas. Y es bíblico, porque la Biblia dice que Dios dijo, conozco los pensamientos que tengo con relación a vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para que recibáis lo que estás esperando. Digo, yo no sé si usted espera cosas malas de Dios, pero yo de Dios espero siempre lo mejor. Entonces, mi mente hacia donde tiene que ir, bendito el nombre del Señor, en donde tengo que hacer memoria, es en la maravilla. ¿Pero qué es maravilla? Las cosas difíciles, especiales que Dios ha hecho con mi vida. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Me deja hacerle una pregunta? ¿Dios le ha hecho alguna vez un milagro? Uno. Quizás alguno esté diciendo, a mí ninguno, pero la salvación de su alma y el perdón de sus pecados es un milagrazo. Y que a usted le haya sido revelado es el segundo milagrazo, porque usted no lo recibió por inteligente. Solo con esas dos cosas es para uno empezar a preguntarse, ¿dónde fue que me conociste? ¿Y cómo fue que me amaste? Y la Biblia lo dice. Dice la Biblia que al presente nosotros no sabemos cómo fue que fuimos conocidos por Él y amados por Él, pero un día sí lo sabremos cuando estemos en su presencia. Entonces, cuando yo miro este versículo, David dice, recordad las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Pero entonces mire a quién le dice a quién le dice que recuerde, a quién le dice, por favor, dice, oh simiente de Israel. O sea, le dice, hermano, ¿a dónde me quiero llevar? Me quiere llevar, si usted es un siervo de Dios, Dios le va a hablar a sus hijos. Ahí es donde lo quiero llevar. Eres un siervo de Dios, Dios le va a hablar a tus hijos, porque es a los hijos a quienes Dios le dice, recuerden las maravillas que Él ha hecho, los prodigios y los juicios de su boca, oh simiente de Israel, oh semilla. Es más, Dios le habla
al esperma del hombre. Porque aquí la palabra semilla es esperma, es semen, es semilla. Es claro, usted dice, Dios santo, qué locura que Dios le habla al esperma. Y sí, si no le habla, sale muerto, sale con vida, porque Dios es vida. Y cuando le habla, transmite vida. Bendito el nombre del Señor. Entonces le dice, oh simiente de Israel, su siervo. Y entonces dice, hijos de Jacob, que dice aquí por favor hermano, sus escogidos. Entonces yo lo quiero poner en esta posición en esta noche. Dos cosas importantes que usted debe de saber. Dios le va a hablar a nuestros hijos, primero porque somos sus siervos. Segundo, porque Dios decidió escogerlos a ellos también. Bendito el nombre del Señor. Entonces yo quiero que usted mire aquí, porque eso es importante. Le llama a los hijos del usurpador, le llama los escogidos. Porque aquí aparecen dos nombres. Aparece Israel y aparece Jacob. Israel es el príncipe que se sienta al lado de Dios para gobernar juntamente con Dios. Entonces ese es el que es siervo, el que se pone al lado de Dios y del lado de Dios. Ese es siervo, con la disposición de servirle. Aquí habla de la descendencia de alguien, bendito el nombre del Señor, que todavía es un usurpador, que necesita administración, pero Dios le dice, en otras palabras, mira Raúl, he visto que tu corazón no es perfecto, pero de todas maneras, a tus hijos yo los llamo mis escogidos. Yo no sé cuánto le dan gracias al Señor por eso, pero mira, tu corazón no es perfecto todavía, pero a tus hijos yo los llamo mis escogidos. Entonces dice la Biblia que es la semilla, la simiente de Israel, y los escogidos los que tienen la obligación de recordar. Quiero que anote esto, porque mira hermano, alguien le tiene que decir a nuestros hijos, tienes la obligación de recordar el milagro que Dios me hizo, o el milagro que Dios te hizo, de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te levantó, cómo Dios me liberó, cómo Dios te libertó. Esa es una obligación nuestra y hay que decírsela a los hijos. Ok, miremos aquí unos minutos por favor. Próximo versículo, y quiero hablar un minuto de la memoria eterna, porque quiero que usted vea que hay una memoria eterna. Esto no me lo estoy inventando yo. Salmo 77:11. Me acordaré de las obras del Señor. Es igual, donde yo quiero, o donde yo hiciera que esté la memoria, traer a la memoria, me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré. ¿Qué dice aquí por favor hermano? ¿Qué dice aquí por favor? De tus maravillas antiguas. Ok, necesitamos regresar aquí unos minutos. Escucha esto, Job. Repósate y considera, ¿qué cosa? Las maravillas de Dios. Estando en el seno del Padre, los espíritus eternos teníamos reposo, ¿sí o no? Aquí a donde lo quiero llevar. Teníamos reposo, vuelvo a preguntar, teníamos en el seno del Padre reposo, ¿sí o no? Vamos a tener reposo, ¿sí o no? De regreso en el nombre de Jesús. Entonces yo quiero que usted vea esto. Pero esto no me lo estoy inventando yo. Me acordaré de las obras del Señor, ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. No, aquí el salmista está diciendo, hiciste milagros en la eternidad que tenían que ver conmigo. Eso no me lo estoy inventando yo, léalo.
Y dice la palabra que el salmista está diciendo, me voy a acordar. Y creo, hermano, creo que esto es una necesidad. Creo que es una necesidad pedirle al Señor, Señor, tráeme a la memoria todo el bien que tú vienes haciendo para mi espíritu desde la eternidad. Bendito el nombre del Señor. Para mi alma desde la eternidad. Dice la Biblia, ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Esa palabra en el original hebreo es lo que antes de. En el original hebreo es el eterno, desde el principio del siglo, desde los tiempos antiguos. Entonces dice la palabra del Señor, meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Pero fíjese, hermano, textos y contexto con lo que tiene que ver es con lo que Dios hizo en la eternidad, cuando tomó nuestro espíritu y no solo lo apartó, sino que lo enseñó y lo instruyó. Y entonces viene el salmista y dice, necesito acordarme de las obras del Señor, de esas cosas que Dios llama en su palabra las maravillas antiguas. Estoy hablando de la memoria eterna. Quiero que vengamos aquí al Salmo 78:2. Yo en unos minutos ya yo voy a estar terminando, si el Señor así lo permite. Todo padre debería de ser un Asaf. Según mi Biblia, la palabra del Señor enseña que el Salmo 78 lo escribió Asaf, que era un profeta, era un cantor, y inclusive la Biblia dice que también era padre, porque él en esta familia había una casta de ministros que ministraban a Dios. Estas son los turnos proféticos que Dios estableció a través de David, cantores, profetas, cantores dentro del culto a Dios. Entonces a mí me gustaría que leyéramos unos minutos lo que él dice en el Salmo 78. Salmo 78:2. En parábolas abriré mi boca. Me gustaría que miráramos unos minutos lo que significa esa expresión. Esa expresión significa original de superioridad. Entonces déjenme quedarme un minuto aquí. La Biblia dice que el discípulo jamás es mayor que su maestro, y el siervo jamás es mayor que su señor. Y tampoco dice en la Biblia que jamás el enviado es mayor que el que lo envió. Ahora detengámonos unos minutos. ¿Por qué estoy usando este versículo? ¿Cómo es posible que hayan hijos que gobiernen la casa? ¿Cómo es posible que hayan hijos que decidan el estilo de vida de la casa? Y que sus padres constantemente tengan que estar acomodándose y reacomodándose cuando se supone que los padres originalmente son superiores en pensamiento, en aptitud, en madurez, en principios, bendito el nombre del Señor. Y no debería de ser un hijo el que esté tomando las decisiones de la casa. No debería de ser un hijo el que está decidiendo el estilo de vida de la casa. Deberían de ser los padres quienes deciden, quienes actúan, quienes piensan, quienes toman las decisiones. Porque según la Biblia, Asaf es el profeta, cantor, padre que conoce la eternidad. Y quiero que lo muestre, quiero mostrárselo aquí. Es original en superioridad, en acción mental y también en máxima de sustancia. Entonces dice Asaf, en parábolas abriré mi boca. Y luego dice, y hablaré enigmas. Voy a hablarle a mi descendencia, voy a hablarle, y ahorita va a ver que esa es la descendencia. Voy a hablarle en acertijos. Voy a hablarle en rompecabezas. O sea que a veces va a haber que hablarle a los hijos
de manera que con lo que le hable le rompas la cabeza, no con un palo, no con un bate de béisbol, no, les voy a hablar enigmas, les voy a hablar rompecabezas, los voy a dejar pensando, les voy a hablar figura, les voy a hablar cosas difíciles, le voy a hablar preguntándome para que me contesten, les voy a hablar en refrán. Entonces es una manera de ministrarle a los hijos. En parábolas abriré mi boca y hablaré enigmas. Y quiero que usted lea qué enigmas iba a hablar. Dice la Biblia, voy a hablar enigmas de la antigüedad. Cuando yo estaba mirando este pasaje, por eso estaba diciendo que el profeta cantor tiene que ser alguien que conoce a Dios y que conoce la eternidad y que tiene un testimonio, que ha nacido de nuevo, que tiene experiencias extraordinarias con Dios, porque esa palabra antigüedad es la misma que aparece aquí. Hablaré de tus maravillas antiguas, es la misma palabra hebrea. Entonces Asaf dijo esto: voy a hablarle enigma a mis hijos, voy a hablarle rompecabezas a mis hijos, voy a hablarle en figuras y en pregunta a mis hijos, voy a usar refranes que dice aquí, por favor, hermano. ¿Refranes de dónde? De la antigüedad, de las cosas eternas. Luego sígame aquí, 78:3. Los enigmas que dice Asaf que iban a hablar eran los enigmas que él había oído, los que he oído y los que he conocido. Y entonces después dice Asaf, y también los enigmas que nuestros padres nos han contado. O sea, yo quiero que usted vea que aquí Asaf no está diciendo voy a transmitir una cultura. Así, hijito, es como se hace la tortilla. 10 veces de este lado y 5.5 de este. No, discúlpeme. De lo que se está hablando aquí es de eternidad. Y entonces Asaf dice, esto es lo que vamos a hacer. Le vamos a hablar a nuestros hijos enigmas. Y me llamó la atención que Asaf dice, enigmas que oí, enigmas que conocí y enigmas que mi padre me contó. Entonces Asaf tenía un padre que también le ministraba. ¿Qué cosa? Eternidad. ¿De qué le hablaba? De las revelaciones de la eternidad. ¿De qué le ministraba? De las cosas de Dios. Le voy a hablar a mis hijos ahora. Entonces hay 3 maneras, según la palabra de Dios, hay 3 maneras de ministración, ¿verdad? De acuerdo a las escrituras, según mi Biblia, las cosas que hemos oído, pero las oídas directamente de parte de Dios, las que oímos en la eternidad, las cosas que hemos conocido de la eternidad y también las cosas que nos hablaron nuestros padres. Y estoy hablando de padres que conocían la eternidad. Entonces ahí pudiera yo mencionar a nuestros padres ministeriales. Si tuviste un padre que sirvió a Dios, eso es una bendición extraordinaria. La tristeza más grande es que los hijos de hoy que nacen dentro de un hogar cristiano no acaban de entender el privilegio tan grande que Dios les ha dado de vivir en una casa donde sus padres sirven a Dios. Pero es tarea nuestra como padre empezarle a contar a nuestros hijos de las maravillas antiguas, mostrarles las maravillas antiguas, lo que Dios es capaz de hacer, lo que Dios ha hecho y lo que Dios va a hacer. Ese es el 78:3. Quiero que vean el 78:4. Esto es lo que lo titulé así, lo que yo nunca debería de ocultar.
Ya se recuerda que en días pasados dije que vino un niño y le preguntó a la mamá ¿y de dónde nació mi hermanito? Ese lo trajo una cigüeña de París. Y luego, ¿y mi hermanita? Esa es una florecita que nació en el jardín. Y mi otra hermanita, ese es un regalito que me trajo el conejito de Pascua. Ven acá, mami. Y aquí nadie ha nacido de parto natural. Es el niño, ¿verdad? De veces queremos hablarle a nuestros hijos como si nuestros hijos, no, quiero que me oigas, yo no sé quién le dijo a qué psicólogo y qué madre, a qué psicólogo fue, que cuando un niño se le llama la atención, ay, pobrecito, si lo que tiene son 4 añitos, él no entiende. ¿Quién dijo eso? Al más pesadito, así, al más durito, hágalo así. Psst. Y él va a reaccionar. Psst. Cállese la boca. Va a reaccionar. La razón por la cual va a reaccionar es porque tiene un espíritu. No porque tiene oreja, sino porque tiene un espíritu. Y si usted es un padre con autoridad en el reino de Dios, la razón por la cual su hijo va a reaccionar no es porque tiene oreja, sino porque tiene un espíritu que estaba en el seno del Padre. Y ese espíritu sí reconoce paternidad. ¿Usted me está oyendo, hermano? Los médicos dicen a la edad de 5 meses, háblale al niño, ahora no entiende, pero ya te oye. Háblale, ministrale, háblale, ministrale. Quiero que vea aquí, dice la Biblia, hermano, en Israel, quiero que me oiga porque eso es importante. En Israel a los niños los preparaban y los preparan hasta el día de hoy para que a la edad de 12 años se presente delante de un maestro de la ley. Y el maestro, a la edad de 12 años, y el maestro de la ley se va a sentar. Él le va a repasar la Torá y la profecía con 12 años. La Torá y la profecía se la va a repasar y él se la va a tener que decir de memoria. Y solo cuando termine su examen delante de un maestro de la ley, lo van a declarar hijo de la ley, hijo de la palabra. Entonces, a mí me gustaría que usted mirara bueno, ya gracias a Dios estamos viendo nuestros hijos memorizando versículos que nosotros no seríamos capaces de memorizar, no porque no podemos, sino porque no leemos la Biblia y no nos lo proponemos, pero yo quiero que miremos aquí, que dice la palabra, el salmista dijo, no lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera. ¿Qué cosa era lo que había que contarle, por favor, a las generaciones venideras? Dice la Biblia, le vamos a contar a las generaciones venideras las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que Él hizo. Entonces, es tarea de los padres, según mi Biblia, no ocultar. Mira, hermano, es que esto es tremendo. Viene Dios y le dice a Israel, a todo Israel le dice, estoy contra los profetas que ocultan mi palabra. O sea, ellos la sabían, ellos se la debían de enseñar a Israel, no lo hicieron. Aquí tenemos a un padre que está diciendo, no lo ocultaremos a los hijos. Para los hijos, hermano, quiero regresar aquí unos minutos, por favor. No digas que tu hijo no entiende. No diga que tu hijo no recibe. No diga que a tu hijo no le importa. La Biblia dice que para los hijos son los enigmas, son las parábolas.
Para los hijos son los asertivos. Entonces, una de las cosas que todos nosotros como padres deberíamos de hacer es abrir, ¿qué cosa? Según dice aquí la Biblia que tengo que abrir, por favor, mi boca. No es abrir mi bolsillo para comprarle papita frita, iPhone, jugo, Coca-Cola. No es abrir mi bolsillo, es abrir ¿qué cosa? ¿Qué cosa es lo que tengo que hacer, hermano? Por favor, ¿qué tienes que hacer? Abrir la boca. El acertijo, la figura, las preguntas, el refrán, las cosas difíciles que están metidas en la eternidad son para los hijos. Cuando tú no se las compartes a los hijos, tú le estás enviando un mensaje a los aires y está diciendo, este no es hijo, porque como no le comparto esta verdad, entonces no la comparto, no porque no creo que no la pueda asimilar, sino porque no es hijo. Porque si creyeras que es hijo, entonces a ti no te importa si lo entiende o no lo entiende, tú lo compartes. ¿Me estás oyendo? ¿Sabes cómo tus hijos van a aprender a conocer a Dios? Cuando tú le compartas los tratos de Dios con tu vida. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Me deja hacerle una pregunta? ¿Trata a Dios con usted, sí o no? Por favor, ¿le habla a Dios, sí o no? Gloria a Dios. Entonces, por favor, un sueño, siéntese a sus hijos y cuénteselo. Una revelación, siénteselo y cuénteselo. Una de las cosas que yo en otro tiempo hacía cuando mis hijas estaban solteras, terminaba yo de predicar y parecía que el culto se había acabado y nos sentábamos todos a comer. ¿En qué te habló hoy el Señor? ¿En qué te habló hoy? Cuando yo veía que me empezaban a hacer la historia de todo el mensaje, yo le decía, yo lo prediqué, no quiero que me lo prediques tú ahora a mí. Dime en qué trató Dios con tu vida. Pero yo quiero que usted entienda esto. Primero tiene que tratar Dios con mi vida. Porque ¿cómo voy a hablar? Voy a hablar de cosas eternas porque se las escuché a un apóstol. No, yo necesito hablar de cosas eternas si a mí me han sido reveladas. Porque lo que no me es revelado finalmente puede ser, quizás, es posible. ¿Quién te lo dijo? Fulanito de tal. Ah, pero si te lo revela Dios, te lo reveló el Espíritu Santo de Dios. Dios escribe. Y cuando Dios escribe, eso es imborrable. Entonces, quiero que usted vea a la luz de la palabra del Señor lo que nunca deberías de ocultar. No le ocultaré a mis hijos, sino que le contaremos. Miren, puede mirar mi Biblia unos minutos. Contar significa señalar con una marca. ¿Qué hizo Dios por ti? Número 1, contar. Número 2, contar. Número 3, esto fue lo que hizo Dios conmigo. Número 4, esto fue lo que hizo Dios conmigo. Número 5, esto es lo que hizo Dios conmigo. Entonces dice la Biblia, eso lo vamos a contar a nuestros hijos y a la generación venidera le vamos a contar alabanzas. Estaría bueno que nos preguntáramos por qué nuestros hijos estamos cantando y están alabando al Señor y ellos están sentados a veces y ni abren la boca. Sería bueno que nos preguntáramos eso. ¿Qué fue lo que nos pasó? Que nuestros hijos están tan indiferentes a ese culto que es para Dios. La razón es que nosotros teníamos que haberle contado. Según la Biblia, ¿qué es lo que tendríamos que contarle a nuestra generación venidera? Por favor, ¿qué dice aquí, hermano? Las alabanzas del Señor. Papaito lindo, mamaita linda. ¿Saben qué anda buscando Dios? Verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Gente que saben cómo meterse en la presencia del Señor. Mi hijo, te tengo que enseñar. Hija, te tengo que enseñar. Es bueno ensayar, es bueno perfeccionar los instrumentos, es bueno perfeccionar la escala, es bueno que todas las notas salgan en el orden en el que tienen que salir. Pero eso sin espíritu está muerto.
Entonces digo Asaf, porque Asaf, acuérdense que Asaf formaba parte de uno de las cabezas proféticas dentro del servicio a Dios. Entonces, en sus turnos, hermano, no era él solo, sus hijos tocaban, sus hijos profetizaban, sus hijos alababan a Dios. Entonces fue Asaf quien dijo, a la generación venidera le vamos a enseñar las alabanzas del Señor. Número uno, las alabanzas. Pero ¿y por qué número uno las alabanzas? Porque a través de la alabanza y de la adoración se mueve el poder de Dios. Okay. Alaba a Dios. A veces que me oyes, ¿verdad? Alaba a Dios. Pero no es porque yo quiero que se arme una gritería, es que yo quiero ver la mano de Dios poderosa en medio de tu vida. Entonces, uno nunca debería de condicionar su alabanza a sus estados anímicos. Ay, hermano, qué mal me siento. Ay, terrible es esto. Bueno, pues aquí tienes. Alabanza. Vamos a cantar o vamos a enseñarle el poder. ¿Y qué es lo otro que dice aquí, por favor, hermano? ¿Qué le íbamos a enseñar a los hijos? Las maravillas que él hizo. Acuérdense que a Job le dijeron, reposa, detente y considera las maravillas. Reposa y considera las maravillas. Para entrar en este tipo de administración hay que conocer el reposo de Dios, que significa dejar de hacer nuestras obras para hacerlas de Dios. Ok, miremos aquí unos minutos este versículo. Cristo, el príncipe testigo grabador. Sigo en el 78. 78:5. Porque él estableció un testimonio en Jacob. Si fuera uno, ¿verdad? En otras palabras, él dejó una marca en Jacob. ¿Sí o no? No te suelto hasta que no me bendigas. No te suelto hasta que no me bendigas. No te suelto. Entonces Dios le dejó una marca de por vida, arrastrando su pie, apoyado sobre un bordón, y dice la Biblia que con esa marca bendijo a toda su descendencia. Yo quiero aplicar rapidito esto espiritualmente hablando. Nosotros necesitamos que Dios venga y nos marque. Si Dios nos marca, quedamos en autoridad para bendecir. Eso fue lo que hizo Jacob. Pudo bendecir a sus hijos y a sus nietos y a sus generaciones porque el príncipe grabador dejó un testimonio en la vida de él. Ok, cuéntame tu testimonio. Entonces, tu testimonio no es para decir, o el mío, no es para decir lo delincuente que yo era, lo terrible que yo era, lo marihuanero que yo era, lo pandillero que yo era, lo imposible que era, que de tal manera que de milagro Dios me salvó. No, el testimonio tiene que ser al revés. El testimonio tiene que hablar del poder, de la misericordia y de las maravillas de Dios, las que están registradas en tu mente, en tu alma, en tu espíritu. Yo conozco gente que después de mucho tiempo le abrieron su corazón al Señor y luego empezaron a entender por qué fue que Dios un día lo libró de esto, Dios un día lo libró de esto otro, y empiezan a testificar. Yo sé que fue Dios. ¿Usted me está oyendo? Entonces, él estableció un testimonio en Jacob y puso, ¿qué dice aquí, hermano? ¿Qué fue lo que puso, hermano? Una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. Si un hijo no quiere, hay que darle 3 tazas. ¿Me está oyendo? Ni un amén. Voy a repetir esto. Si un hijo no quiere, hay que darle 3 tazas. No quiere que le enseñe la ley, le das 3 tazas de ley. Tú le quieres dar una taza. Al que no quiere caldo, dice que en mi país se le dan 3 tazas. Siéntate con él. Le ibas a dedicar 15 minutos, dedícale 45. Tiene que escuchar la ley. Quiero hacerle una pregunta.
No le voy a hacer la pregunta, porque le va a resultar demasiado ofensivo. Un consejo sacerdotal que le quiero dar: si usted quiere, honre a sus hijos en vez de honrar a Dios. Y entonces yo le voy a decir qué cosa es lo que va a hacer Dios. Por cuanto quisiste honrar a tus hijos y no me quisiste honrar a mí, entonces el pacto que yo tenía contigo, hoy lo borré. Entonces, aquí, disculpe hermano, ¿a quién le vamos a seguir prestando atención? A nuestros hijos, al que te miente, al que se burla. Le vamos a seguir dándole cordel a nuestros hijos para que nuestros hijos hagan lo que ellos quieran, y usted no sabe ni cómo ponerle corrección, porque eso es lo que dice la Biblia. En Jacob estableció un testimonio. Fíjense lo que está diciendo: a Jacob lo marqué para que se acuerde de mí toda su vida. O sea, eso quiere decir, cada vez que arrastre esa pata dichosa, se va a acordar de que me dijo: no te suelto hasta que no me bendigas. Conmigo las cosas no son de juego. Ok, tú quieres que yo te bendiga, arrastra el pie toda tu vida. Pareciera ser que es una maldición en vez de una bendición, pero es una bendición, porque Dios no maltrató su espíritu, lo que maltrató fue el cuerpo, un cuerpo. A nosotros todos nos convendría entender que, por ejemplo, fue el Señor el que dijo: es mejor entrar en el reino de los cielos sin un brazo que con todo el cuerpo en el infierno. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sinceramente, ¿usted cree que usted ama más a su hijo de lo que lo ama a Dios? Por favor, hermano, aquí está ahora: lo cubro con la sangre de Jesús, y luego colita de conejo y botellita de Jerez. Fuera mejor que fueran tratados por Dios, sí o no, pero antes de que sean tratados por Dios, ¿por qué no los tratamos nosotros? Póngase en el medio como un intercesor, pero no como un tolerante. Por favor, a la luz mire unos minutos, a la luz de la palabra de Dios, traté con Jacob y lo marqué. Luego dice: y le puse ley a Israel. Claro que la ley se la dio a Israel. Estoy hablando, ¿a quién le dan ley? Al que se sienta al lado del Señor porque quiere gobernar como gobierna Dios. ¿Tú quieres gobernar como gobierno yo? Te voy a dar mi ley, no es la tuya, no es la de ningún hombre, es mi ley. Entonces, ¿a quién le dan la ley? A un Israel. Dice la Biblia: él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres, que enseñaran ¿a quién, por favor, hermano? A sus hijos. Yo quiero poner el reto delante de su presencia hoy. Educar a un hijo no es como usted cuando hace el propósito y dice: en enero comienzo la dieta, y a mitad de enero se acabó la dieta, se rompió el plan de hacer dieta. Mire, hermano, criar a un hijo es toda una vida. Y lo último que podría decir un padre es: estoy cansado, estoy aburrido, o ya mi hijo no escucha, o ya mi hijo no oye. Si tu hijo no te quiere ver la cara, que sea porque tú le das la palabra. Si no te quiere ver la cara, que sea por eso, porque tú y se la compartes con amor, por supuesto que se la compartes. Ok, entonces mire lo que dice la Biblia: puso ley en Israel, la cual ordenó. O sea, usted y yo no tenemos excusa, tenemos una orden de parte de Dios. ¿A quién le tenemos que enseñar la palabra, por favor, hermano? A nuestros hijos. ¿Sabes qué es lo que ha estado sucediendo, hermano? Que le hemos dejado. A mí me da tristeza, me da dolor, luego que me cuentan algunas cosas y algunas expresiones de nuestros hijos, me da dolor, porque yo me doy cuenta que ese es el resultado de no enseñar correctamente a nuestros hijos. Una de las cosas que quiero dejar en su corazón es que
es que yo no soy quien le encomiendo esta tarea, es Dios. Puedo hacerle una pregunta. Si Dios nos encomienda una tarea, ¿quién nos va a pedir cuenta? Créame que sí. Y si no la hacemos, ¿en qué se va a manifestar el resultado de no hacer la tarea? En nuestros hijos. Disculpe que esto parece una pasada de tráiler, pero no lo es. Créame que no lo es. Es la oportunidad de rescatar la visión de qué cosa es lo que tenemos que hacer nosotros como padres. Entonces quiero que vea el 78.5. 78.5 es un príncipe que viene y escribe y marca el cuerpo de un mentiroso, de un usurpador. Por supuesto, en el proceso se le llama príncipe a Israel. Y a Israel es a quien le dan la orden, bendito el nombre del Señor. Le dieron la ley, la cual ordenó a nuestros padres se enseñara a los hijos. Ahora miremos unos minutos, aquí está la sanidad de las 4 generaciones. Si yo regreso acá, la Biblia dice acá, no se lo vamos a ocultar a nuestros hijos, sino que se lo contaremos a la generación venidera. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, Asaf tenía un padre. Asaf tenía padres. Y los padres le contaron a Asaf. Luego estaba Asaf y sus generaciones. Esa es la segunda generación, bendito el nombre del Señor, sanada. Padres que recibieron ley, la generación de Asaf, y Asaf dijo qué cosa era lo que había que enseñarle a los hijos: las alabanzas de Jehová, el poder y las maravillas. Eso quiere decir que esta gente había reposado. 78.6 dice la Biblia, para que la generación venidera lo supiera. Estamos aquí, quiero que usted observe, padres que le enseñan a sus hijos. Y entonces menciona, dice la Biblia, la generación para que la otra generación venidera lo supiera, aún los hijos que habrían de nacer. Y la cuarta generación dice, y estos se levantarán y se los contarán. ¿A quién dice aquí, por favor, hermano? A sus hijos. 4 generaciones selladas por la palabra de Dios. Los padres de Asaf, los hijos que están por nacer, para que esto se lo cuenten también a sus hijos. 4 generaciones. Entonces dice la palabra de Dios que el contar maravillas es para que ellos pongan su confianza en Dios y no se olviden de las obras de Dios, sino que guarden sus mandamientos. Entonces, contarlas, hablarlas, ministrarlas desde la visión de la perspectiva de Dios, de la eternidad, el propósito de ella, hermano. Aunque, ay Dios mío, pero ¿por qué? Si estoy cansado, mijito, el propósito de contarte esto es que crezca tu fe y que tú pongas tu confianza en Dios. ¿Me está oyendo, hermano? Propósito de contar maravillas a tus hijos es que tus hijos terminen creyéndole a Dios. Luego, finalmente quiero que veamos este versículo y con este termino. Yo puse aquí, no quiero ser o no ser como mi padre para llegar a ser como mi padre. Entonces, el 78.8 dice, para que no fueran como sus padres. Y aquí yo quiero que usted vea, el Señor está diciendo, en el Salmo 78, Asaf está diciendo, tuve un padre que me enseñó. Por eso yo le sirvo a Dios. Ahora le estoy enseñando a mis hijos, pero mis hijos le van a enseñar a sus hijos. Estoy hablando de 4 generaciones sanadas en su espíritu, hermano. Sanadas en su espíritu. Y usted va a ver por qué es sanada en su espíritu.
4 generaciones. La razón por la cual Dios estipuló esto de esta manera, dice la Biblia, es para que ellos no fueran como sus padres. Y siempre nos queda aquello, ¿verdad? Confundimos honra con tontería. Porque yo le ruego a Dios que mis hijas no repitan mis errores. Yo se lo ruego a Dios. Que el amor de ellas hacia mí no las ciegue de manera que ellas repitan mis errores. Y le pido al Señor, hermano, créame, yo le suplico al Señor, incluso cuando yo hablo con ellas, lo único que yo le digo es: si ustedes van a imitar, imiten lo bueno. Imiten solo lo bueno, imiten lo bueno. Y uno de mis anhelos en términos espirituales es que mis hijos espirituales conozcan a Dios, porque cuando ellos tienen un encuentro definitivo con Dios, me dejan de imitar a mí. Pablo dijo: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces hay un proceso de imitación que es correcto, que es bueno y que es necesario, pero un día se tiene que quebrar el cordón umbilical de dependencia, donde por revelación tú conoces al Señor, y entonces los tratos de Dios son con tu vida y los tuyos son con Dios. Entonces me gustaría que usted mirara qué fue lo que dijo Asaf, y que no fueran como sus padres. O sea, el propósito de contar maravillas es que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios. Ya la vio, ¿verdad? Entonces dice aquí la palabra de Dios, para que no fueran como sus padres. Y dice la Biblia: una generación porfiada y una generación rebelde. Job, repósate y considera las maravillas de Jehová tu Dios. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sinceramente, ¿cómo debería de estar Job después de haberlo perdido todo? Todo, literalmente todo. Hermano, destruido. En Job hubo un proceso de restauración, porque el Señor sabía que le iba a dar de nuevo hijos. Y yo creo que en ocasiones algo que nos entristezca, que nos agobie, que nos haga llorar, gemir, gritar, pensar que ya lo perdimos todo, es algo bueno. Porque si es Dios trabajando con nosotros, entonces nosotros vamos a ser capaz de volver a recibir los hijos como lo que son, la herencia de Jehová. Entonces la vamos a cuidar como no la cuidamos antes. Yo creo firmemente que a Job le debieron de haber escrito quizás 2 o 3 capítulos más para contar la vida de los hijos, pero estoy seguro que Job no le iba a permitir a los hijos que Dios le había vuelto a dar ni la mitad de las cosas que le permitió a los otros. Pero la Biblia dice que aquellos se iban a hacer sus fiestas, sus grandes fiestones, y iban a hacer sus grandes comelatas y sus grandes cosas, y allí estaba el justo Job pensando: déjame sacrificar un animalito, porque yo no quisiera que el juicio de Dios caiga, hermano. Ahí iba y sacrificaba aquel cordero. Dice la Biblia: por si acaso mis hijos pecaron. Usted dirá: qué tontería, por si acaso aquí entre nos, ¿pecaron o no pecaron? Aquí, conscientemente, ¿pecaban o no pecaban? Pues sí, hermano. Él dice: por si acaso. No es por si acaso. Él estaba consciente que sus hijos estaban metidos en un rollo que era cosa seria. Entonces, yo quiero en el nombre de Jesús defender no solo mi generación, sino
los hijos de mi generación, y quiero declarar en el nombre de Jesús que los hijos de los hijos cuando vengan van a tener la misma palabra que nosotros tenemos, porque la vamos a cuidar en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Entonces dice la Biblia, para que no fueran una generación porfiada y rebelde. ¿Qué es lo que hace que una generación se vuelva porfiada y rebelde? Que no confían en Dios. ¿Qué fue lo que hizo que Israel no entrara en el reposo? Que no le creyeron a Dios. Entonces, yo quiero que usted vea, el principio se repite. Entonces, termino con esto, hermano. Dice la Biblia, para que no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón. ¿Y qué dice aquí, por favor, hermano? Y cuyo espíritu no le fue fiel a Dios. Que yo hubiera puesto ahí, cuyo espíritu no le fue fiel a su padre. Claro que ahí no dice padre, lo que dice es a Dios, pero todos con la revelación que tenemos ahora sabemos que Dios es el padre de ¿quién? De los espíritus. Así que ellos le fueron infiel al padre. Aquí es donde me quiero quedar un minutito. Necesitamos ministrarle a nuestros hijos para que ellos vengan al conocimiento de Dios. Ahora, un último pensamiento. Si ellos no aprenden temor de Dios en su corazón, no lo reciben como una administración del Espíritu. Entonces, y ellos no aprenden a temer a Dios como la palabra del Señor enseña que se debería de temer a Dios. Entonces ellos tampoco tendrán temor de defraudarlo a usted, de engañarlo a usted, de hacerlo sentir mal a usted. Y quizás algunos de ustedes en algún momento, porque yo soy padre y no solo en lo natural sino también en lo espiritual, he dicho, Dios mío, ¿en qué me equivoqué sembrando? Pero nosotros no nos damos cuenta, hermano, que nosotros debemos de ministrar palabra, y que una de las maneras de que el espíritu es sanado es cuando nosotros ministramos palabra. Nosotros enseñamos las ordenanzas de Dios y los principios de Dios, y lo que estamos haciendo es formando la fidelidad del espíritu de una persona. Y si una persona le puede ser fiel a su padre en su espíritu, estoy hablando a Dios, entonces le va a ser fiel a su esposa, le va a ser fiel a sus hijos, le va a ser fiel a su esposo, le va a ser fiel en el negocio, va a ser fiel en el trabajo, va a ser fiel en todas las áreas, porque la restauración de la fidelidad del espíritu hace que la persona se convierta no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Así que no se canse, fíjese lo que le estoy diciendo, no se canse de hablar de sus hijos, hablar con sus hijos de las maravillas de Dios, no se canse, siéntese con ellos. Pídale a Dios que el Señor le muestre cuál es la condición de sus hijos. Yo sé que Dios le va a mostrar. Párese delante de sus hijos y dígale a su hijo, te vi así en esta, y él que se quede paralizado. Y él que te diga, no, eso es mentira, eso no es así. Él que diga lo que diga. Tú con la certeza de que, hermano, ya diera yo, y se lo digo de todo corazón, porque de la forma que Dios te usa dentro de esta casa, te usará así dentro de tu casa. Y yo te garantizo que la casa va a ser bendecida, va a ser prosperada, va a ser sellada, va a ser marcada. ¿Usted sabe por qué? Porque tus hijos son los escogidos de Dios y Él no quiere que se pierdan, pero a nosotros nos toca ministrar. Asaf dijo, tuve un padre que me ministró, ahora yo le estoy ministrando a mis hijos, y mis hijos le van a ministrar a sus hijos. 4 generaciones sanadas en su espíritu por el poder
de la palabra de Dios. Ponte de pie, quiero orar por ti. Padre que estás en los cielos, te pido, Señor, que tú nos ayudes. Y al ministrar esta palabra, Señor, no tengo en mi corazón, Señor, acusar a nadie. Pero también te pido, Dios mío, que no haya nadie en este lugar, incluso los que me están escuchando en internet, Señor, echando a un lado esta palabra o queriendo ignorarla. Señor Jesús, porque esos son principios para edificar una familia. Señor Jesucristo, te estoy suplicando que tú nos ayudes. Con temor reverente te lo pido, que tú me ayudes, que tú me ayudes. Señor Jesús, que tú pongas marcas, Señor, sobre la vida de cada uno de tus hijos. Y que cada uno de tus hijos sepa, Señor, oh Dios, traer a la memoria las cosas eternas, Señor. Señor, estamos peleando no solo contra potestades y principados, gobernadores, huestes de maldad, sino que estamos peleando en un nivel, Señor, de incredulidad. Señor, estamos suplicándote que nuestros hijos, nuestra próxima generación te sirva. Pero hoy le estoy hablando a los padres que son como Job, a los padres que son como Asaf, como Job, Señor, hombres justos. Yo sé que en este lugar hay hombres y mujeres que te aman, Señor, oh Dios. Por eso los has declarado hombres justos. Señor, tú barriste con la descendencia de Job para luego traer, Señor, una nueva. Y yo creo firmemente, Señor, que era una generación llena del cuidado paternal de un hombre temeroso, Señor, que supo entender cuando tú le dijiste, entra en el reposo. Que supo entender cuando tú le dijiste, tenme paciencia, yo estoy obrando. Cuando tú le dijiste, Señor, oh Dios, oh Padre Santo, que aprendiera a deleitarse en el milagro y en la maravilla de tus obras. Asaf, Señor, oh Dios, hombre, Señor, oh Dios, profeta, cantor, adorador, oh Dios mío, experimentó lo mismo, Señor, al hablar, Señor, de la maravilla, entendiendo, Dios mío, que este no es un concepto, sino que es una actividad espiritual. Señor, que esta es una tarea que nos toca hacer a nosotros. Señor, te ruego que tú tengas misericordia. Tú perdóname, por favor, te lo ruego. Yo te suplico, Señor, que si hay un área, Señor, de enseñanza y ministración que descuidé, te ruego, Señor, tú me perdones. A veces, Señor, ni queremos hablar, ni queremos decir qué vemos o qué oímos de parte tuya, porque lo primero que el enemigo pone en nuestra mente es: no lo van a recibir, no lo van a entender. Pero yo estoy declarando que nuestros hijos son espíritus y son hijos tuyos, Señor, los hijos que tú llamas los escogidos. Por lo tanto, Señor, yo no quiero negarme, Señor, a compartir una visión, a compartir, Señor, una revelación, a compartir. Señor, me comprometo contigo a darla y a creer en el poder de tu palabra. No voy a, Señor, a cerrar mi boca creyendo que ellos ni van a oír ni van a entender. Ese no es un problema mío, Señor. Esa es una obra tuya. Yo puedo sembrar, otros pueden regar, el crecimiento lo vas a dar tú, Señor. Pero no permitas, Señor, oh Dios, que nosotros permanezcamos sin hacer, Señor, la tarea responsablemente. Yo quiero ver, Dios mío, mis generaciones restauradas en su espíritu, Señor. Yo te bendigo, Padre. Te bendigo por esa abuela o esa bisabuela, Señor, que te sirvió.
Yo te bendigo, te honro y te glorifico por esos mis abuelos que te sirvieron, Señor. Tanto, Señor, los abuelos por parte de madre como los abuelos por parte de padre. Quiero darte las gracias por el padre que tuve, Señor, que me enseñó temor de Dios en el corazón. Que me enseñó, Dios mío, con su vida de integridad a vivir para ti. Señor, hay una generación en este país perdida. Una generación, Señor, contaminada, llena de pecado, de lascivias. Señor, participando de toda clase de pecado. Y yo te suplico, Señor, que más allá de pedirte misericordia, nosotros tomemos el lugar que nos corresponde. Le vamos a hablar a nuestros hijos. Los vamos a bendecir desde el vientre. Le vamos a hablar de las ordenanzas. Le voy a decir a mis hijos y a mis nietos qué tan poderoso es Dios. Le voy a contar a mis hijos y a mis nietos todos los milagros que tú has hecho con mi vida, Señor. Les voy a hablar, Señor. Les voy a hablar. Les voy a decir las veces que tú me has visitado. Les voy a decir las veces. Le voy a decir a mis nietos las veces, Señor, que me has sacado de la tierra para mostrarme la ciudad. Ibra Sama, Ibra Masaralabai. Y yo te estoy rogando, Dios mío, que esta noche, Señor, sea un antes y un después. Y que nosotros, llenos de tu espíritu, llenos de esa autoridad, decidamos entender que esta es la primera área de nuestro ministerio, Señor.